Hola, muy buenas tardes a todos. También quiero agradecer muy especialmente esta invitación de Sadel, que me ha invitado aquí a moderar esta mesa. Vamos a tratar de moderarla con grandes amigos, gente muy destacada de las letras chilenas y con quienes también me ha tocado trabajar muy estrechamente. También quiero agradecer a la Universidad Santo Tomás, donde estamos hoy aquí reunidos. Bueno, como ya los presentaban, voy a partir por Beatriz García Huidobro, editora, escritora, que ha hecho una gran labor de rescate de las obras chilenas de autores ya fallecidos, algunos que habían tenido poca resonancia, sobre todo las mujeres, que va a ser un gran tema en este panel, por supuesto, como editora ejecutiva de las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Andrea Jeftanovich, narradora, cuentista, novelista, entre sus obras en cuento, por ejemplo, tiene No aceptes caramelos de extraños, que es son una serie de cuentos muy inquietantes. Bueno, tiene una gran trayectoria también en la docencia. Hoy supe que además es socióloga de profesión, cosa que yo no sabía. Después hizo el doctorado en letras en Estados Unidos. Pedro Gandolfo, gran crítico literario, abogado, columnista, director de esta fundación del Maule, Memoria del Maule, y quien también ha publicado varios libros, y el último precisamente tiene que ver con ese Maule del cual él forma parte, donde nació, y donde ahora ha vuelto después de una temporada en Santiago, no en el infierno, vamos a decir, una temporada en Santiago, ha vuelto a su Maule natal y escribió este libro que se llama Alguna luz para este pueblo. Vamos a empezar la conversación de este interesante tema, que es cómo se construye el canon literario. Y a mí me gustaría en esto partir pensando cómo se construye, analizando más bien hacia atrás y hacia adelante, porque estamos en una etapa de grandes cambios, ¿no? De grandes cambios respecto de la mirada de la literatura chilena, donde se asocia también con fenómenos sociales, con la irrupción mayor de la mujer en este canon. Y aquí tenemos un crítico literario que representa cierta voz que ha estado en general en los hombres que han construido ese canon. En los medios de comunicación en general han sido hombres los críticos literarios. Entonces quería partir por Pedro Gandolfo, que me diga cómo tú, como crítico literario, tomaste en tus inicios ese canon como para también tener una mirada distinta respecto de la literatura chilena. ¿Cómo te acercas tú a los escritores chilenos, mujeres, hombres? ¿Hay de partida alguna diferencia que tú hagas respecto de mujeres y hombres? La pregunta de María Teresa en realidad me complica. Todo el tema del canon yo encuentro que es muy complicado y yo no lo tengo definitivamente pensado, digamos. Creo que la noción misma de canon está un poquito obsoleta, porque yo creo que está vinculada a la idea de un crítico que dispone de la autoridad suficiente como para, de manera imperativa, por decirlo de algún modo, indica cuáles son las obras que forman parte del canon y por lo tanto excluye a otras. Y esa figura de ese tipo de crítico, el crítico pope que le llaman, ha dejado de existir. Y ya lo que existe, más bien yo lo considero como un grupo de críticos, un colectivo que se conoce bastante, como se ha formado, por decir de un modo, una profesión de crítico. Ya no hay uno, sino que hay un grupo que se dedica a criticar y que está atento a lo que el otro habla, está atento a los autores que el otro comenta y está como pendiente de cuáles son las opiniones críticas que se establecen. De todas maneras que más que un crítico hoy día existe como la crítica. Y esa crítica es plural, es diversa, ha cambiado mucho de sustrato. Por ejemplo, ya no creo que sea una y exclusivamente el sustrato papel. Yo he visto
podcasts, por ejemplo, en que se hacen semanalmente una crítica y tienen seguidores y están influyendo. Hay páginas de internet, etcétera. Entonces, cuando hablamos de críticos ya no podemos hablar de aquellos que aparecen solo en los diarios, como era el crítico de los años 50 o 60, digamos. Ahora, si bien para mí me parece dudosa la noción de canon, hay que reconocer que una sociedad, digámoslo así, precipita un canon, lo cuaja, algo que está en movimiento, algo que no lo señala una persona por separado, digamos, no hay un Harold Bloom que diga cuál es el canon, eso es muy excepcional. Es un trabajo que hizo él y revela un poco la enormidad de su ego, digamos. Porque ya nadie se atreve a hacer eso, digamos. Y el mismo canon de Bloom está lleno de sesgos. Por ejemplo, tiene un sesgo mayoritario hacia el mundo anglosajón. Claro. Muchas veces el canon refleja una proyección de las características del sujeto que lo hace. Pero aunque no haya un sujeto, siempre hay como una sociedad, una cultura, un campo literario, no sé cómo llamarlo, que precipita un canon, que elabora un canon. Y en ese sentido, recogiendo las preguntas que me hizo la María Teresa, yo diría que lo que hay que hacer es tener conciencia de que existe un canon que es un producto social, una construcción social, y por lo mismo conocer los contenidos de ese canon y aproximarse a él con espíritu crítico, o sea, tratando y ese es el empeño que yo he tenido siempre, digamos, de tratar de emparejar la cancha, y como el canon que existe en Chile favorece a los hombres por sobre las mujeres, a Santiago por sobre la provincia, ya el caso peor es el caso de la mujer de provincia, que prácticamente no tiene voz, digamos. Entonces, y así, si uno va sumando rasgos, sesgos del canon, se van quedando personas fuera. Entonces, claro, hay una especie de discriminación positiva, eso podría yo decirte. Búsqueda de una discriminación positiva en cuanto a la selección, en cuanto a darle voces a personas que al principio no son las que están apareciendo más en los circuitos más oficiales del campo literario. Eso es lo que te podría decir. No, en ese sentido yo, Pedro, doy fe de eso, porque siempre estamos publicando también en el Mercurio, en Arte y Letra, donde Pedro Gandolfo publica su crítica, autores de regiones. Tú a veces me dices, mira, este de Chiloé, este poeta de por acá. Entonces hay una preocupación también en ese sentido que yo respaldo absolutamente aquí lo que tú has dicho. Tú te adelantaste en cierta manera a esto del canon. Yo me pregunto la utilidad del canon hoy. Tú hablaste de cómo cada sociedad va construyendo, precipitando un canon. ¿Necesitamos ese canon hoy, los lectores, la sociedad, como orientación? ¿O somos más libres en el fondo cómo nos enfrentamos a la literatura? Porque tú decías, hay en el fondo un aparato crítico que que está también en internet, en los podcasts, pero ¿necesitamos esa orientación, eso que nos digan, estos son los autores que valen, o somos más libres en eso para acercarnos a...? Esto es como una antología también, cuando antologamos siempre hay un sesgo, entonces, Beatriz, a lo mejor tú nos puedes contar de eso. Sí, hola, buenas tardes, y quería también agradecer a la Universidad Santo Tomás que nos recibe y especialmente a su rector, don Daniel Soto, que está aquí presente, y qué importante en realidad que los directivos de las universidades le den importancia al área humanista, al área literaria, a lo que es en el fondo tangencial dentro del quehacer, en apariencia, porque en el fondo no lo es. Respecto de la construcción del canon, yo creo que efectivamente sí se necesita, es que yo lo miro desde el punto de vista docente, digamos, que es como mi área de formación, entonces siempre estoy pensando en adolescentes y niños y niñas, digamos, cuando empieza la lectura independiente, la lectura ya no del libro álbum, sino que del texto corrido, digamos, que no se sustenta en las imágenes, que es más o menos a partir de los 9, 10 años, quinto básico, hablando en general, porque por supuesto hay personas más aventajadas y otras
y otras menos. Pero los jóvenes, niños y adolescentes necesitan una orientación, eso es clave. Si tú te pones a revisar en tu propia historia o en las historias que te han contado otras personas, siempre hay alguien que te hizo descubrir algo. Siempre hay una persona que te inició en el mundo de la lectura, como que si tú haces tu autobiografía literaria, nunca fue 100% espontánea. No es que estabas revisando, no sé, la biblioteca de tu abuelito y empezaste a descubrir los libros, sino que alguien te llevó de la mano a empezar a descubrirlo y después tú sigues tu propio camino. Entonces, por eso es que el tema del canon tiene una cuestión bien fundamental en la educación y que tiene que ver con lo que los niños y niñas tienen a su disposición en las bibliotecas de sus escuelas. Porque si tú visitas escuelas así en general, digamos, en Santiago, para qué decir, en algunas regiones donde están más de privado, tú entras y están los mismos libros para todos ellos y son unos poquitos ejemplares y son como un estereotipo de la literatura que está muy bien, que estén, nadie dice que no existan, pero no hay como una amplia variedad, entonces tú tienes la sensación de que si alguien se motiva mucho con la lectura en esa etapa y quiere ampliar su visión, no tiene cómo lograrlo porque no tiene suficientes materiales a su alcance y la verdad es que la escuela es fundamental en esto, es el puntapié inicial, digamos. Entonces, en ese sentido, en la medida en que tú reviertes el canon también en la formación de los profesores y profesoras de lengua y literatura, que son las personas que van a orientar también, y ellos, y curiosamente en las universidades es muy marcado también el canon tradicional que se vuelve a mantener y se vuelve a replicar, y entonces esos profesores y profesoras van a enseñar eso mismo de la misma forma y con el mismo énfasis, y entonces esta gran amplitud, esta bibliodiversidad, que es lo que todos quisiéramos lograr, cuesta mucho encontrarla. Entonces, en ese sentido, la sensación de un canon que sea flexible y no inflexible es como un espíritu que yo siento que debería animarnos. Ya. Andrea, ¿quieres aportar algo a esa mirada sobre la necesidad de este canon? Sí, claro. Escuchando a Beatriz, lo hemos conversado en otras oportunidades, pensar que justamente que el espacio escolar es un espacio bien privilegiado para pensar el canon, ¿verdad? El canon se instala desde que somos niños, con las lecturas escolares sugeridas por el ministerio, que hay una política, ¿verdad?, de Estado, de qué lecturas son obligatorias, cuáles no. Y sin duda, en distintos tiempos, el canon ha tenido muchísimos puntos ciegos. Por un lado, y también estoy de acuerdo con lo que comentaba Pedro, que hoy en día el canon lo construyen distintos actores, y también no solo un crítico, y puede ser en un punto más desorientador, pero creo que sanamente puede ser desorientador porque hay muchos agentes, y no solamente los críticos literarios, están ahí, ¿verdad?, los profesores, distintos circuitos, otras redes, los suplementos culturales, por supuesto todas las plataformas más modernas, los libreros. Yo creo que, por ejemplo, en España los libreros entregan premios, hacen sus listas de libros del año, y creo que un buen librero preparado también de algún modo, quizás más uno a uno, contribuye cuando uno va a comprar un libro a ir armando esta lista de autores recomendados importantes, porque el canon en una sociedad también construye el imaginario de cómo hemos concebido nuestros problemas sociales, de la idea con el territorio, si pensamos en Chile, los escritores del norte, del problema del salitre, del desierto, del sur, de Chiloé, pensamos en Coloane, en figuras como emblemáticas, de Mistral, cómo trabajó todo lo que fue la Cuarta Región, Monte Grande, etcétera. Y de algún modo nos ayuda este imaginario geográfico, nuestras heridas históricas, ¿verdad? De modo que el canon no es algo que ¿sabes? Es muy importante pensarlo. Y lo que sí creo que es un espacio, el canon es algo que hoy en día es más poroso y es más dinámico y más móvil, y siento que hoy en día, o sea, observo que hay editores empujando un poco esa corrección del canon, ¿no? Una idea más democrática, por ejemplo, identificando autores o autoras que no se leyeron bien en su época, no se editaron bien. Y aquí yo celebro lo que hace Beatriz a través de la editorial Alberto Hurtado con la biblioteca recobrada, porque retoman y permiten leer a las nuevas generaciones autoras que fueron injustamente un poco omitidas
porque se habla de la generación de 50, por ejemplo, y se habla de Edwards, que está muy bien, de la Fourcade, pero había, ¿verdad?, mujeres autoras paralelas, contemporáneas a ellos, que de gran valor. Y ocurre que si no tienes acceso a esos libros, no te resuenan estos prólogos de autoras o de críticas contemporáneas, tal vez las olvidas y no son parte del canon. De modo que hay que hacer esos esfuerzos y pensar que el canon sí es posible de intervenir. Yo encuentro en eso una fortuna lo de hoy, que es mucho más poroso. Pienso, por último, otra imagen más latinoamericana, la foto del boom. La foto, ¿verdad?, que aparece García Márquez, Vargas Llosa, Jorge Edwards, Donoso. Estoy pensando que me falta, puede ser Gabriel Infante, no siempre aparecía en la foto, y a veces con Carmen Balcells, con la agencia, ¿verdad? Y son grandes autores, yo lo tengo, o sea, no hay duda, todos ellos son unos genios, García Márquez, Vargas Llosa, que a uno no le guste las opiniones de hoy en día políticamente, digamos, son grandes autores, pero no es justo decir que ellos eran los únicos autores valiosos de Latinoamérica en ese momento, porque había puntos ciegos, por ejemplo, las disidencias sexuales. Manuel Puig es absolutamente contemporáneo a ellos y no está en la foto. El Inspector en Brasil, o pienso, no Mario de Andrade, Elena Garro, y eran contemporáneos y estaban con la misma impulso de innovación, la misma pregunta latinoamericana. Por ende, el canon tiene que ser movible y creo que ahí hay muchos actores trabajando en eso. Pasa que con la palabra canon me lo imagino inmóvil, o sea, fijo, porque estamos hablando del canon, es lo que determina qué es lo que hay que leer. Entonces, creo que quizás deberíamos empezar cómo se construye el canon, cómo cambiamos también esta palabra, porque lo que ustedes están hablando es de acceso a los libros. Cuando la Beatriz rescata en su biblioteca metodográfica a estas mujeres, lo que está haciendo es que está a los lectores de hoy le está diciendo, mire, esto es lo que se perdieron, porque en ese momento había un canon que no las consideraba. Entonces, quizás por eso yo preguntaba como la necesidad del canon en ese sentido, porque cuando decimos canon, fijamos, y a lo mejor lo que necesitamos como sociedad es una manera más amplia de leer nuestras letras actuales y pasadas, digamos. No sé qué opinión tiene respecto de eso, Pedro. Sí, por cierto. Como que un autor o autora pasa como a una categoría en que es intocable y imperativamente debe ser leído y debe estar en todas las antologías y empieza a surgir lo que se llama una autoridad, un respeto autoral, que hace que puede ser que la persona tenga una obra mala o mediocre y por el respeto que viene del canon, uno se la critique de manera más blanda que una obra de una persona desconocida, digamos, o que está fuera de ese canon. Entonces, claro que deberíamos pensar en una palabra nueva, digamos, y una palabra que permitiera recoger la visión que han dado Beatriz y Andrea de un canon más poroso, más flexible, más orientador y menos imperativo, digamos. En este sentido, algo que ha fijado mucho el canon en Chile, más allá de los críticos, ha sido un premio, el Premio Nacional de Literatura, que nosotros, bueno, discutimos, esto no lo merece todo, pero lo concreto es que hay, creo que 56 hombres y 5 mujeres que lo han obtenido. En los hombres está como equilibrado entre poetas y narradores, creo, pero ahí hay una diferencia, o sea, una falta, digamos, de ese canon que de alguna manera se establece en la sociedad, porque es un premio que da el Estado, digamos. Entonces, que no representa, y eso quiero preguntarle a Beatriz, ¿cómo ves eso? Yo sé que tú, por supuesto, has sido muy crítica de ese tema. ¿Cómo se soluciona, se revierte esta situación de que nosotros digamos, mal o bien, bueno, esos son los escritores premiados con el Premio Nacional, digamos. Entonces, ahí ya hay una diferencia muy grande con las escritoras. Sí, y bueno, y el Premio Nacional sin duda que es muy significativo porque pasa a ser canónico. Yo me acuerdo en matemáticas nos enseñaban una cosa que era la forma canónica o clásica de enfrentar ciertas ecuaciones. De ahí
conocía la palabra canónica desde esos tiempos. O sea, hasta las matemáticas son sagradas. Pero bueno, a lo que íbamos en este sentido es que los premios, sin duda que validan, y validan en distintas etapas y en distintos momentos de la vida de un creador o una creadora. Entonces, si bien el premio nacional es como la culminación de la carrera de alguien, hay que decir que en este país existe una especie de avaricia congénita en términos de premios, porque debieran existir mucho más cantidad y variedad de premios, y sobre todo de los géneros un poquitito dejados de la mano de Dios, porque, por ejemplo, la crónica, que en Chile hay cronistas que son realmente extraordinarios, personas que escriben muy bien. ¿Para qué decir del teatro? Lo que Andrea ha rescatado, por ejemplo, de Isidora Aguirre, es una cuestión impresionante, porque siempre esos géneros quedan como en un segundo nivel, y esos no tienen ningún tipo de bueno, sí tienen algún tipo de premiación, pero tan mínima y tan esporádica que al final es una persona cada 4 años que obtiene alguna mención. Entonces, eso sería como bonito, que tanto, qué sé yo, las universidades, las editoriales, las librerías, es decir, todos los que están en el circuito de la industria del libro, Sadel incluido, ¿no es cierto?, todos fomentar distintos tipos de premios con buenos jurados y con premios dignos también, o sea, razonablemente buenos, que estimulen el surgimiento de la creatividad que está ahí en todas partes y que no tiene los estímulos necesarios, porque una persona que escribe lo hace en solitario, realiza evidentemente otro trabajo en paralelo en su vida para poderse financiar, y finalmente su único reconocimiento es cuando logra publicar, y si es que logra que le hagan algún tipo de reseña. Pero la verdad es que estos premios estimulan muchísimo y generan escritores y escritoras. Eso creo yo. Ya. Andrea, a mí me gustaría preguntarte a ti como autora. Aquí tenemos editoras, bueno, también escritora, la Beatriz, tenemos crítico, también escritor. Tu obra, podría decirse que a lo mejor algunos de tus libros no están como en los géneros tradicionales. Hablábamos de tus crónicas, que son crónicas pero ficcionales. ¿Cómo sientes tú la acogida en ese sentido a estos géneros que no son tan claros, digamos? Y que yo creo que en el último tiempo se ha dado mucho de eso, que ya esto se habla mucho de la delimitación de los géneros, ya no es tal, pero yo creo que tú eres una buena representante de eso, de cómo la literatura va por otros lados también. Sí, quizás justamente el canon es muy tradicional y muy rígido, o tal vez el canon chileno, ¿verdad? Como la recepción, la idea siempre, ¿verdad?, que la novela es el gran género y los otros alrededor son géneros menores. Esta idea de pronto que uno de verdad más de alguna vez ha escuchado de parte de las editoriales, que también construyen el canon, las editoriales, ¿verdad? Y también las bibliotecarios. Yo también entrego gran valor a los bibliotecarios, pensando en bibliotecas públicas también. Son otros agentes que hay una construcción colectiva del canon, sin duda. Están los críticos, ¿verdad?, los profesores, los bibliotecarios, los libreros, los editores, lectores quizás como con más peso. Se van, entre varios vamos generando el canon, y yo quiero pensar en eso, que es un ejercicio colectivo y coral. Creo que ese nos va a llevar a un canon un poco más representativo. De hecho, antes de ir a eso, pensaba qué palabra queda mejor. Tú nos dejaste esa tarea, ese desafío, y pensaba en lecturas de referencia, no sé, y recordé un gesto que hace el gobierno argentino, más bien sus autoridades de la cultura, que cada año designan varios libros que se llaman de interés cultural. Y ese libro que recibe esa denominación como de origen, como los vinos, con un premio, una distinción, creo que tiene como políticas que lo favorecen a que esté más presente en las bibliotecas públicas a través de todo el país. Lo conozco bien porque muchos autores amigos me lo han comentado. Pero pensando en los géneros menores, que era tu pregunta, creo que también necesitamos que sea un canon también más permeable a distintas escrituras y distintas textualidades. La crónica, el testimonio, que no siempre es el testimonio político, pero hay otros tipos de testimonios, géneros híbridos. De hecho, se tuvo que crear una categoría, y eso estuvo muy bien de parte del Consejo, de escrituras de la memoria y géneros referenciales. Costó.
pero yo todavía creo que esos géneros menores, erradamente dicho menores, yo no estoy de acuerdo, textualidades más híbridas, todavía no tienen el reconocimiento tal vez a un nivel de un premio nacional o de mayor distribución, de mayor conversación cívica, porque hay una especie de prejuicio de pensar que están en el peldaño siguiente. Y eso, por ejemplo, en Argentina, todo lo que es la tradición de la cultura del Río de la Plata, son muy lectores de cuentos. ¿Quién dudaría de la calidad de todos los autores asociados, verdad? Uruguay, se trata de Uruguay, de Argentina. También pensar en esta editorial Páginas de Espuma, que se reveló a la idea del cuento como algo menor o como la antesala de la novela. Creo que lentamente estamos cambiando a pensar que son géneros distintos, igual de valiosos. Y, por ejemplo, el libro, ya que me nombrabas, el libro de Isidora Aguirre, que se llama Conversaciones con Isidora Aguirre, es un libro que yo considero tan literario como una novela que pueda tener yo más tradicional. Es un libro que hice con ella, nada menos, que es conversación, que es mi bitácora de ver a esta maestra, de tener la posibilidad de conversar con ella. Tiene que ver con este intento, ¿verdad?, de reformular un canon que fue muy esquivo con ella, más allá de La pérgola a las flores. Y sin embargo, nunca se ganó el premio nacional. Y eso, cuando tú me hablas premio nacional, para mí es una pequeña herida, porque alguna vez yo llevé en mis manos la carpeta de Isidora Aguirre al Ministerio de Educación, porque si lleva al Ministerio de Educación, habría que pensar en los jurados. Los jurados también contribuyen a construir el canon. En todos los certámenes importantes, el nacional es uno, el Nobel es otro, ¿verdad? De cómo premiar también estas nuevas identidades más híbridas, pienso los originarios, en el mundo de la provincia, porque también el canon es bien urbano y es bien metropolitano, ¿verdad? Sí. Así que ahí habría que pensar otra categoría y que ojalá participen agentes más heterogéneos para construir un canon que sea más representativo y que sea que recoja esa amplitud y variedad que hay en toda sociedad. Sí, yo recuerdo perfectamente tu postulación de Isidora Aguirre al premio, porque también después recobraste su obra, que fue un trabajo enorme. Archivos, 20.000 sí. documentos, gracias a la Universidad de Santiago, donde yo trabajo, que tuvo la visión de decir, este proyecto se apoya, tanto el Ministerio, pero quedamos con la deuda del Premio Nacional. Sí. Y así podemos hablar de otras tantas mujeres. Yo me acuerdo con María Luisa Bombal, que bueno, no se le dio, y en esos tiempos, por lo que yo he leído después, no es que yo hiciera periodismo en ese tiempo, decían que su obra era muy escasa. Esa era la razón. Pero una obra escasa, pero maravillosa. O sea, no, claro, bueno, a Rulfo, claro. Pero yo, claro, quería preguntarle a Pedro, porque tú hablaste de esto como, yo cuando lo decías, se me ocurrió un poco llevándolo a un extremo, pero el tema de los libros más vendidos. La lista de los más vendidos, sale un libro más vendido y se produce una cosa como repetitiva, porque al verlo ahí la gente lo compra y por lo tanto sigue. Tú decías que hay autores que ya son parte del canon y que como que si sacan otro libro como que cuesta más quizá, o sea, se es benevolente ya porque son nombres, grandes nombres. Entonces, Pedro, a mí me gustaría saber si tú como crítico literario, ¿con qué escritor te ha pasado eso? De enfrentarte a su obra nueva y decir, ¿cómo lo critico mal? Si te ha pasado. No, claro que me ha pasado. Por dar un ejemplo, Antonio Skármeta. Después del Premio Nacional, a mí me tocó criticarlo y realmente yo creo que la obra última de Antonio Skármeta no es muy buena. Entonces uno tiene que ahí superar, por un lado, el conocimiento que uno tiene de él, de sus primeras obras, que son obras que a mí personalmente me marcaron, pero su obra actual, que me toca a mí criticar en un determinado momento, uno tiene que ser absolutamente fiel a su juicio, digamos. Incluso autores más internacionales, como a mí me tocó criticar post premio Nobel a Vargas Llosa, digamos, y también me tuve que calmar de energía e ímpetu y hacer ver lo que a mí me parecían que eran sus errores, digamos, en la novela. Entonces se dan esos casos y yo estoy en guardia
creo que en principio, en mi posición, en principio, a los autores que tengan mucha fama, no hay que criticarlos salvo que sean malos. Porque ellos tienen un nivel de exigencia por la fama que tienen, por las ventas que tienen. Yo creo que uno tiene derecho a exigirles más, por razón de esa autoridad que emana de ellos, ese halo. Decir, no, mire, este libro de él no es del nivel o del rango que tenían los otros libros. O sea, yo creo que se le exige más. Incluso a Rivera Letelier, todo eso nos ha tocado a la misma Isabel Allende. La Isabel Allende uno puede tener mucha admiración, pero ha escrito un par de novelas finales que son muy malas. Entonces, ante esa situación yo me sentía angustiado, porque cuando tenía que criticar una, porque ¿cómo critico? Porque generalmente el autor considera la última crítica como la crítica definitiva. Entonces, eso también es como uno un poco le resta posibilidades a uno, porque en verdad la crítica actual no era la definitiva, digamos. Quiero hacer la pregunta al revés ahora con Beatriz, que ha rescatado estas autoras chilenas olvidadas. ¿Cuál te ha impresionado más a ti en este rescate por el valor literario que tiene y por haber sido desconocida en su momento? Sí, bueno, en ese sentido, de las que nosotros hemos rescatado, Inés Echeverría me parece muy notable, si bien yo había leído otras cosas de ella, y siempre me impresionó mucho una cuestión que ella decía: no es que las mujeres tengamos menos talento, tenemos menos educación, tenemos menos formación, entonces es un camino mucho más árido el que tenían que recorrer ellas, pero me gustó mucho la estructura de esa novela por él, que es cuando narra el asesinato de su hija por parte del marido, y cómo ella influye para que él sea condenado a muerte y que se cumpla la sentencia, como debía ser. Ese me gustó mucho, pero me gustó la estructura que ella tenía, la encontré muy potente. Bueno, y también Mercedes Valdivieso, pero ella ha sido más rescatada. Ella, dentro de todas estas más invisibilizadas, me parece que ha sido la más interesante, pero en Los ojos de bambú, que nosotros publicamos, me parece que está muy bien. Y Marta Jara es para mí la joyita, la perla de esta colección, porque para mí fue una revelación, porque tengo que decir que yo había leído un relato de ella alguna vez en una antología y en fin, y probablemente me había llamado la atención, pero no tenía el recuerdo claro de ella. Y qué manera de tener una carga literaria, una sensibilidad y unos pequeños detalles como ocultos que insinúan y que no son, pero al mismo tiempo son, y la relación con la muerte, no sé, a mí me dejó muy pasmada. Bueno, y Rosario Rego, que es anterior, que es la decimonónica, digamos, que se publica, ella también era un talento impresionante. Y todo esto tenemos que pensar, bueno, y la Martina Barros también es genial con su, o sea, con la visión que te da de la situación política de la época, si bien es cierto desde la élite y desde la aristocracia, pero bueno, esa era la que mandaba, así que de todas maneras es una novela bien política, la historia de su propia vida contada a partir de, no sé, cerca de los 80 años, cuando ella hace sus recuerdos. Y de todas maneras también otra cuestión que a mí me parece significativa, porque por ejemplo, yo también tengo un libro, o sea, un sitio donde recomiendo libros, que no es crítica literaria, porque eso ya es diferente, pero que es En Vuelan las Plumas, que llevo 1000 años en eso trabajando, y nosotros acordamos con Vivian Lavín, que lo dirige, que ¿por qué con los pocos espacios culturales que hay, para qué vamos a hacer críticas lapidarias de nada? Entonces, cuando un libro te parece que no cumple con los estándares mínimos, déjalo de lado, no lo reseñamos y reseñamos solo aquellos que queremos recomendar, como para que la gente, si sigue el programa, tenga lecturas que sean más interesantes. Y también que dejarle espacio a las pequeñas disidencias y literaturas marginales, que yo me he dado cuenta que en general se le hace un espacio, por ejemplo, suponte tú, que están
las disidencias sexuales, marginales. Entonces se deja que esa construcción exista, pero con un solo autor o una sola autora, y los demás quedan invisibilizados porque, bueno, ya existe, ya tienes tu espacio. No se diga que no se le está dando un espacio a tales o cuales tipos de literatura. Entonces, esos espacios son también siempre muy pequeños y no se logran ampliar en circunstancias de que hay muchas personas que están creando también en esos registros. Entonces, como que sentimos que la novela es el gran elefante y no necesariamente siempre lo va a ser. Sí, sí. Respecto a eso de, tú decías la crítica, si un libro, bueno, no cumple ciertos estándares, mejor no criticarlo mal. Y yo creo que eso también es una forma muy tremenda de crítica, no considerarlo. O sea, yo tengo muchas anécdotas con esa gente que pide, por favor, que me critiquen el libro. Ahora menos, pero antes pasaba mucho, que me critiquen el libro aunque me lo destruyan. Porque aparecer, publicar ya dice, te tomaron en cuenta, pero no decir nada. Y eso es lo que pasa ahora, que es muy terrible, que los espacios son muy pocos. Entonces, muchas veces puede que se estén pasando libros buenos, que no han sido considerados, pero no porque no sean buenos, sino que porque no hay espacio. Esa es una cosa que se suple un poco con todo el tema digital, todo el tema de Internet, pero hay un problema ahí con los espacios. Andrea, te quería preguntar si tú ahora podrías nombrar algunas escritoras, o también escritores, que consideras que no están siendo vistos y que a lo mejor deberían sí integrar un posible canon. Ya hablemos de la palabra, pero que la vamos a cambiar. Pero, ¿quiénes no están siendo vistos? Si tú, que te mueves harto en el... Bueno, además eres parte de AUCH, de Autoras Chilenas, tú también, Beatriz. Son las dos partes de Autoras Chilenas, que es este colectivo de mujeres escritoras. Si tú ves a lo mejor nombres que se nos están pasando, digamos, de largo. Y ocurre, antes de ir y pensar en nombres específicos asociados a esta pregunta, a esta observación, yo también me doy cuenta en Chile que tenemos que deconstruir esta visión del ranking. Pero me refiero a qué cosa de ranking. Que pregunta ya, siempre esa cosa como, ¿quién es la mejor escritora mujer? ¿Verdad? No por tu pregunta, sino, o la mejor escritora o escritor de tal generación. Porque puede haber en esa generación, o entre un grupo de autoras o de autores del sur, del norte, 5 o 4 proyectos muy distintos. Y en Chile tendemos a tener una figura que eclipsa a todos. Pienso en Neruda, que también eclipsó una serie de otros poetas, y la idea es que tenemos que elegir a uno, o de Roca o Neruda, y son los dos son geniales. Y también, bueno, antes estaba Mistral. Por supuesto que María Luisa Bombal es una gran escritora, me encanta, pero no era la única tampoco, y no ha sido la única figura como un poco olvidada. De hecho, todo lo que ustedes han hecho, todo los nombres que han recuperado en la biblioteca del Alberto Hurtado. Entonces, pensando que también la crítica y el canon se tiene que tener la sutileza de construir con singularidades, porque también de pronto siento que las autoras mujeres, que si bien hay más atención y más espacio, de pronto la idea de que todas escriben igual. Y aunque sean mujeres de la misma generación, del mismo momento histórico, etcétera, lo importante de la literatura es lo singular, lo particular. Entonces, eso nunca perderlo de vista, porque de pronto siento que tenemos mucha esa cultura de, creo que los argentinos lo tienen menos, de que hay una figura que eclipsa a todos y lo otro no se ve. Entonces, como ocurre eso, voy a pensar en autores que de pronto han sido eclipsados por otros autores que, voy a empezar por nombres, para que no me digan que soy favoritista, puedo ir a las mujeres, que son sumamente valiosos, pero también hoy en día hay algo que no es menor, que es el autor influencer. Y también ahí como la crítica no se deja llevar por eso, por personas que son muy conocidas, que opinan todo el tiempo, que usan de un modo muy hábil las redes. Y pienso en Matías Celedón y en Mike Wilson, que yo los veo que son unos artistas y que están fuera de las modas, que no son influencers, son autores. Y encuentro que son delicados, que seguramente tienen procesos muy largos de escritura, me imagino, porque también la idea del éxito como de publicar cada 2 años. Y uno ve también, como dice Pedro, pronto cada 2 años se publica de gente súper connotada, unos bodrios, porque
no se dan el tiempo de madurar, los editores estarán ansiosos presionándolo. Entonces, creo que estos autores bien libres de su moda, de su generación. Y la Batu también me parece muy interesante, muy original lo que hace, pero él no requiere reconocimiento porque está hiper reconocido. Entre las mujeres, y aunque esté a mi lado, Beatriz García Huidobro me parece una gran autora. Si leen Hasta ya no oír, van a decir no porque soy su amiga. Me parece que es una escritura de la violencia, del espacio rural, poética, de primer nivel, y también tus otras novelas. Y me da un poco pena que esté Beatriz a sentir mal, pero créanme los que van a escuchar este video, si la buscan sus libros, van a entender por qué lo digo. Pienso en Larisa Contreras, que tiene sobre todo ese libro Postales, que a mí me encantó, me gustó mucho. En Eva Devia, que está escribiendo unos cuentos bien, ¿verdad? Y hay editoriales muy desconocidas que pienso en Overol, la colección de Overol me parece que tiene un ojo curatorial de primer nivel, y así una serie de otros nombres. Y ¿sabes qué? Lilian Elphicke me parece una figura que injustamente ha sido olvidada, muy buena cuentista, justamente quizás porque es cuentista. Y también aquí voy a hablar de un proyecto que yo estuve involucrada, que son los cuentos de Pía Barros. Los cuentos de Pía Barros serán inubicables porque publica ella, porque es rebelde, y hicimos esta compilación de 30, 40 cuentos, y ya estamos teniendo muchísimas críticas y lectores y traducciones en 6 meses. Así que por ahí algunos nombres de distintas generaciones, y por supuesto hablábamos de María José Ferrada, que me parece de primer nivel, Isabel Mellado, que es chilena, pero vive en Berlín y Granada, una violinista que también escribe. ¿Se pueden imaginar la sensibilidad de alguien que se dedica al violín para escribir? Créanme que son nombres secretos que hay que descubrir. Nos dejaste bien informados, okay, para que toma nota Pedro. No, pero de estos nombres Pedro se ha hecho cargo en algunos casos. ¿Cuál ha sido tu sorpresa? Hablando de escritores más jóvenes y pensando en un canon, digamos, a futuro, ¿has tenido esas sorpresas agradables, buenas, decir, este es un autor de verdad, es un artista? Sí, he tenido esa sorpresa, pero no se me vienen a la memoria ninguna en este momento. Pero entre las personas que me parecen que merecerían más atención, que está, por ejemplo, Gloria Dunker. Me parece que hay un autor del norte que se llama Cristian Geise, que es muy bueno. Sí. Me gusta una poeta que se llama Alejandra del Río. Sí. Y así, pues se me van ocurriendo ahora, pero no podría decirte más. Tengo varios, digamos. Igual Felipe Moncada, que lo acabo de criticar, que me parece un muy buen autor. La Silvia Valdés, que está en mi provincia también. Si uno empieza a escarbar en la provincia, uno encuentra muy buenos autores que uno se pega unas sorpresas, pero enormes. Porque aquí yo creo que en el tema del canon está atravesado por un tema que es la ignorancia. O sea, falta como redes de circulación y de conocimiento de lo que está pasando en provincia y respecto de Santiago, los márgenes de Santiago, digamos. Santiago tiene su provincia, tiene sus márgenes, y esas personas, la mayoría de estas sedes principales que construyen el canon, las editoriales, las universidades, ¿cómo se llama? Librero, el bibliotecario, el crítico, a veces no es que no quieran, sino es que no saben. Y eso es bien dramático. Por eso muchas veces está este fenómeno de prefiero que me critiquen a que no me critiquen, porque es una forma de darse a conocer, de que su obra figure, porque hay una angustia muy grande, yo diría, en la poesía, en la narrativa y en el ensayo también. A mí me llegan de repente ensayistas muy buenos. Una angustia muy grande porque en Chile como que no se los mira. Hay una invisibilización general. Solo algunos pocos están arriba como de un escenario en que hay un foco de atención. Entonces, el canon no tiene que ver solo en su inflexibilidad, en su dureza, en la mirada más dura que podemos hacer de él,
no solo está relacionado con un sesgo doctrinal de la persona, sino que está relacionado también como con una laguna de información que es muy grande. Yo me gustaría hacerle la misma pregunta a todos, cortita, para que vayamos cerrando ya, pero que escapa un poco del canon mismo, del tema que nos convoca, y que es la valoración social de la literatura y de los escritores. Porque yo creo, tú hablas de la ignorancia, de que no conocemos, de que a lo mejor las obras están ahí, tienen un valor, pero no hay circulación. Pero también creo que eso va muy relacionado con la sociedad y el valor que le damos a la literatura. Más bien yo siento que hay a veces como un desprecio casi hacia la gente que lee, porque, oye, mejor que trabaje, ¿no? Que pase leyendo. No sé, ustedes qué opinan en ese sentido, cómo influye también en esa valoración de las obras y el rescate de los escritores, que no leímos bien en el pasado, cómo como ciudadanos reconocemos el valor de las obras literarias y de los escritores. Eso es un verdadero examen sociológico que habría que hacer, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo por mi parte soy más dada al decir el canon en obras, no necesariamente en escritores o escritoras, porque está esa idea como del hombre sabio que cada palabra que dirá va a ser sagrada y va a ser significativa, y como bien decía Pedro, a veces un excelente escritor escribe un bodrio. A uno le ha pasado que se ha pegado unas desilusiones de verdaderos amores intensos que uno tiene con una determinada persona que escribe y llegas pero con ansiedad a su nueva obra y te decepciona horriblemente y sientes que ya perdió la mano y de repente 3 años después aparece con una nueva obra que resulta notable. Entonces, más que personas así, yo diría que el tema son las obras mismas y las que van a perdurar. A lo mejor de una persona perdura 1 y de otra 5, pero eso es lo que hay y no que sea la persona. Pero en todo caso te diría, sociológicamente hablando, que ahora existe una especie de gran prestigio con el mundo de las letras, pero no sé si es significativamente real, o sea, no sé hasta qué punto las personas están tan aficionadas a leer, a descubrir las estéticas, buscar cómo crear nuevos mundos, sino que hay una especie de prestigio social construido un poquitito a la fuerza que habría que mirarlo con más detenimiento tal vez. Con la valoración también ahí recupero la idea que estamos hablando de libros y de pronto dejar la vida a la autora, decimos más entre paréntesis, como un segundo lugar, ¿verdad? Porque si no, la idea del canon como beatificación. Y que también abrirse que a veces un autor puede que tenga, no sé, que tenga 6 libros con los cuales tiene una gran sintonía y no importa si en un 7º experimentó y no resultó tan bien. Yo creo que también es parte de los artistas, cuando uno va, yo que he visto bastante teatro y chileno y también me tocó hacer este rol de crítica, pero también hay la idea como de construir el canon, ¿verdad? Con esfuerzo, no quedarse en lo obvio, porque en lo obvio, y aquí quería agregar algo, que yo sé que sale un poco de la pregunta, pero lo quiero comentar antes que se me olvide de nuevo. La idea del ranking, ¿verdad? Ustedes lo comentaron. A mí me da muchísima pena, y lo diré, que un libro como, perdonen la palabra, es tal cual el título, Hueona tu podí, sea número 1 y tengamos autores como Nicolás Poblete, que yo los he comentado, que tiene 12 libros memorables, o sea, por ejemplo, No me ignores, de un asesino en serie, 2 cuerpos, y los últimos que tienen bastante el tema thriller, que es un lector de la tradición anglosajona, que trabaja en una serie de cosas, que es un gran autor y casi nadie lo conozca. En cambio, la autora de Hueona tu podí, no sé cómo, a mí me da pena que en la lista del libro más vendido de ficción aparezca ese libro. No sé si ustedes lo conocen. Es patético que también el mal favor a la literatura, que sea el libro más vendido, que ella sea una referencia, y ella es una influencer, pues digo, dejemos de lado a la persona. Y lo otro que quería hablar de la valoración, un ejercicio que me tocó vivir como profesora. Yo hago clase en pedagogía en castellano en la Universidad de Santiago, y también en el magíster, pero ocurre que para el movimiento feminista del 2018, uno de los argumentos
de las alumnas para deponer el paro, uno de los condicionantes que hablaron con el rector fue: queremos bibliografías paritarias. Yo en ese momento tenía el rol de coordinadora de literatura y me tocaba revisar los programas de mis compañeros. Y tal como dice Bea, que también pertenece al espacio universitario, me llamaba la atención la resistencia de mis colegas. No hay autoras en el siglo XVI, por ejemplo. Bueno, busca críticas, pero los alumnos están exigiendo entender la experiencia de vida, el punto de vista de una mujer y un hombre, y las alumnas, menos mal que las tenía a favor, y me empecé a poner como censuradora. Me envían el programa a mis colegas, mis amigos, mis colegas jóvenes, puros hombres, no, rechazado, de vuelta. Y me costó mucho instaurar, y lo logré, una cultura paritaria, bibliografías paritarias. Y si me están hablando quizás del colonial, bueno, busquen muchas críticas, porque el tema de género también estaba, la condición de la mujer también había. Y no es solo para las futuras alumnas, es también para los alumnos tienen hermanas, los alumnos tienen madres. No puede ser que construyamos una sociedad con puntos de vista masculinos o puntos de vista solo metropolitanos. Necesitamos tener esa empatía y esa experiencia que da la literatura. Pedro. Pedro, ¿tú consideras que la literatura, la lectura, el libro está bien valorado en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que no se puede ser sino pesimista, digamos, porque objetivamente en las mediciones que se hacen cada 2 años, el Ministerio de las Artes y la Cultura, la cantidad de tiempo ocioso, tiempo libre, que se dedica a la lectura del libro es muy baja. O sea, en Chile tenemos un universo de lectores muy bajos y incluso lo analizamos comparativamente con Argentina, con Colombia, con México, con Bolivia, con Perú también, con Venezuela, yo creo también. Entonces creo que Chile ha caído mucho en eso. Yo creo, uno ve por ejemplo el funeral de Gabriela Mistral. No sé si se produciría un impacto público tan grande hoy como fue en ese momento, digamos. Creo que hay una pérdida que no existe, porque una cosa es leer mucho, pero también hay como un respeto por quien lee y por los libros. Que hay personas que no son lectores, pero reconocen como una cierta santidad, por decir, por volver al tema del canon, en el hecho de tener una biblioteca, de ser lector, ¿para qué decir de ser escritor, de ser profesor? Y eso me parece que ha decaído ese respeto. Porque yo creo que lo interesante es que existe, yo creo, todavía un grupo de lectores críticos importantes, buenos lectores. No hay muchos lectores, pero todavía existe un grupo de buenos lectores. Pero lo que me parece grave es que se haya deteriorado ese hálito que tenía de respeto la persona que se dedicaba a las letras, el hombre o la mujer de letras. Me parece que ahí hay un cambio de valoración que es peligroso. Bueno, ahora sí que llegamos al final. Yo no quería terminar con una pregunta y respuesta un poco pesimista, pero yo creo que también tenemos un trabajo importante que hacer ahí. Siempre estas cosas son cíclicas también. ¿Por qué no tratar con esta recuperación de obras que a lo mejor pasaron de largo, con todo esto y generar también un interés quizás nuevo y un respeto, digamos, hacia eso? No por una cosa así que la literatura nos hace mejores, sino que porque nos da también libertad, ¿no? El leer más nos abre a mundos a mundos desconocidos y a que podemos imaginarnos también otra sociedad. Bueno, gracias Beatriz García Huidobro, gracias Andrea Jeftanovich, Pedro Gandolfo, que hay que decir, viene directo del Maule a esta conversación, así que fue un gran esfuerzo. Quiero darles las gracias de nuevo a SADEL y a la Universidad Santo Tomás por haberme invitado aquí a moderar esta mesa. Muchas gracias.